Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues yo creo que está casi todo dicho. Ya saben que a final de mes guardamos ese martes para hablar de objetivos de desarrollo sostenible. Poco a poco vamos hablando uno a uno. Bueno, al final no van de uno en uno porque todos forman pues un todo, ¿no? Pero sí que intentamos desgranar un poquito. En el capítulo anterior tuvieron la oportunidad de estar con el doctor Vargas y él nos avanzaba y nos hablaba de educación y le dije, uy, hasta ahí podemos leer, porque el próximo hablaremos del punto 4 de la educación de calidad y exactamente, ya lo he dicho, vamos a hablar de esto que les presento a continuación. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Hoy en día hay alrededor de 263 millones de niños, niñas y jóvenes sin escolarizar. Y además, millones de jóvenes y adultos, la mayoría mujeres, tienen unos niveles mínimos de alfabetización. En educación existen profundas desigualdades. Los niños y niñas ricas tienen 5 veces más posibilidades de ir a la escuela que las pobres y en el medio urbano 2 veces más que en el medio rural. Solo el 25% de los países ha alcanzado la paridad de género en la enseñanza secundaria. La Agenda 2030 propone actuar para asegurar una escuela gratuita, equitativa y de calidad, desde preescolar hasta secundaria. Eliminar las desigualdades de género en la educación y asegurar el acceso de todas las personas, especialmente de los grupos vulnerables, a todos los niveles de enseñanza, incluida la universitaria y formación profesional. Para lograrlo, es necesario tener personal docente cualificado e instalaciones educativas adecuadas e inclusivas, para lo que se necesitan recursos, becas y cooperación internacional. El cumplimiento de otros ODS depende en gran medida de este, ya que con la educación es posible salir de la pobreza, promover estilos de vida sostenibles y fomentar una cultura de paz, los derechos humanos y la igualdad de género. En definitiva, tener unos niveles de vida dignos y alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Nos ponemos a ello? Y para hablar de esos objetivos de desarrollo sostenible, ya saben que lo que intentamos es hacer ver a la ciudadanía ilicitana que desde aquí, desde una pequeña ciudad, desde una pequeña localidad, desde casa, todos podemos ayudar para que esos objetivos de desarrollo sostenible, para que el 2030 estén cumplidos. Hoy hablamos del 4 y vamos a intentar tener una variedad de cómo se puede obtener una educación de calidad o qué podemos aportar. Para ello, hoy lo siento mucho, hoy no podemos hablar de igualdad porque vamos a estar entre mujeres, ya ven, y es que por supuesto teníamos que contar con la Concejalía de Educación. Para ello tenemos con nosotros a María José Martínez, que está con nosotros. María José, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, Miriam, un placer. Y por otro lado, pues también teníamos que invitar a alguien de iWest Delch, en este caso a María Pizana, está con nosotros para también darnos esa visión de qué es lo que hace una empresa pues a nivel local para ayudar en esa formación y esa educación. Pues sí, gracias Miriam por habernos invitado y a ver si tenemos la oportunidad de poder dar esa visión que quieres a nivel local y territorio de lo que realmente podemos aportar a ese objetivo número 4. Bueno, pues vamos a tratar el objetivo número 4. Yo creo que al final pues la ONU es uno de los objetivos más importantes porque yo creo que sin educación, lo han puesto como punto 4, podría ser perfectamente el punto 1 porque sin educación prácticamente no se podía llevar a cabo ninguno de ellos, porque para poder que la gente los entienda, se los tenemos que comunicar. Ya partimos de la educación. Pero sí que es verdad que se habla de una educación de calidad y no solamente no se cumple en los países no desarrollados, porque cuando hablamos de que no existe educación, pensamos que eso solamente está allí en los países no desarrollados. No, aquí también tenemos que apoyar a que los niños y las niñas pues terminen la primaria, la secundaria. Ese absentismo del que hablamos es un poco a todos los niveles. Yo creo que desde la Concejalía de Educación, María José, ¿nos puedes hablar tú de cómo está la situación en cuanto a educación de calidad?
Bueno, como bien decías, es el número 4 el objetivo de lograr una educación de calidad, pero podría ser el primero. Sí es cierto que todos los ODS buscan un fin común, y es que toda la ciudadanía y en general toda la humanidad mejore en su día a día y en su calidad de vida. Y por supuesto una educación de calidad, cuando hablamos de nuestra ciudad, cuando hablamos de Elche, hablamos de una ciudad que siempre ha apostado por la educación, que el ayuntamiento siempre ha mantenido un compromiso con todos los centros educativos, sin distinción de una educación pública, concertada o privada, pero es cierto que siempre podemos mejorar. Por eso yo creo que tenemos ahora una oportunidad de ir desgranando de qué manera podemos ir haciendo que esta educación, que ya es muy buena, pueda seguir mejorando de cara a que el 2030 de verdad consigamos una educación, como habla el objetivo, inclusiva y equitativa de calidad. Bueno, eso es lo más importante, inclusiva y equitativa. De hecho, nosotros tendremos al otro lado, a través de las plataformas digitales que nos han ayudado tanto en esta pandemia, tendremos a Elche Acoge, a Ángeles, que también nos habla de esa población, porque hay que reconocer que Elche tiene una multiculturalidad muy grande. Hemos recibido gran número de inmigración. De hecho, es una ciudad hecha de nuestros propios inmigrantes españoles desde los años 70 que vinieron, pero esa demanda pues la cubre Elche Acoge, y ellos nos hablarán también de la educación que realizan. Pero bueno, me voy a ir al otro lado, voy a cambiar, porque iWest de Elche también apuesta por esa educación, porque claro, la gente pensará, ¿y qué tiene que ver una empresa como el agua, que sí que es importante porque es uno de los puntos más importantes, que todo el mundo tenga agua, en la educación? Por ejemplo, si hablásemos de acuología, ¿qué es la acuología? Bueno, la acuología es un programa educativo de apoyo curricular a la asignatura de ciencias que iWest de Elche tiene en funcionamiento y en marcha desde hace muchísimo tiempo. Esta actividad es una actividad totalmente interactiva y además nos aporta digamos un conocimiento in situ, práctico, a los alumnos en el aula del conocimiento de todo el ciclo integral del agua. Perdona que me detenga y aprovecho también la ocasión para decirte que acuología forma parte de la principal, digamos, o de los principales objetivos que se planteó iWest de Elche de cara a la educación. ¿Qué podía aportar iWest de Elche a la educación? Lo has dicho tú hace un momento. iWest de Elche pensó en un momento, nosotros ¿qué tenemos aquí? Tenemos el recurso del agua. El recurso del agua, como todos sabemos, es un bien escaso en esta zona, un bien que hay que cuidar. Bien, pues todos estos programas educativos, entre ellos acuología, lo que pretenden es ayudar a hacer, digamos, que el recurso del agua sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo hacer esto? Pues apoyando a las instituciones que tienen, digamos, el control, o donde más número de alumnos hay, y sobre todo también donde aquellos mejor detectan y mejor filtran la información, que son los niños, y pues por eso iWest de Elche se plantea desde un comienzo el que era objetivo fundamental realizar un montón de actividades destinadas a los, digamos, usuarios educativos de cualquier ámbito, no solamente escolares. Y acuología es una de nuestras estrellas, porque además va acompañada de una obra teatral en el transcurso de la actividad que desarrollan en el aula, que se llama La Gota Viajera, donde se interactúa entre los alumnos y los tutores o los técnicos ambientales que acompañan esta actividad, y van dando a conocer poco a poco y desgranando desde la captación de agua, los ríos, las lluvias, las depuradoras, y cómo después se le da un uso a todo ese agua, ¿no? Entonces tiene un recorrido global por todo lo que nosotros hacemos aquí en la ciudad. Bueno, es al final concienciarnos a la población desde la edad temprana de que abrir un grifo de agua en casa pues es un privilegio realmente. Correctamente. Nosotros, nuestro principal, digamos, nuestra mayor finalidad, nuestro mayor objetivo es concienciar a la ciudadanía en el buen uso del agua y en el respeto al medio ambiente y al entorno que tenemos, ¿no?, que es un privilegio, y entonces pues hay que hacer que sea lo más duradero posible en el tiempo. Además de acuología tenemos otras actividades, otras
programas, digamos, de comunicación y de concienciación ciudadana a través de campañas educativas también que apoyan como el buen uso del inodoro, no arrojar toallitas, que generan tantísimos problemas, no solo económicos, sino también ambientales, y pues exposiciones, congresos y participación en otros talleres, siempre con el trasfondo del buen uso del agua. Mire, ya que has hablado de parajes naturales, el Clos de Galvany, también estáis inmersos dentro del Clos de Galvany. Sí, la gestión que hace Aigües d'Elx del Clos de Galvany nos especifica de alguna manera o nos permite ofrecer en directo qué ocurre en un humedal, lo cual es un privilegio. Lo hacemos a través de 2 programas, básicamente, uno enfocado a nivel educativo, donde cualquier colectivo, ya sea colegio, instituto, universidad, alumnos de un máster o incluso cualquier otra asociación ciudadana puede visitar el parque con una visita guiada. Una visita guiada que plantea, digamos, unas cuestiones básicas vía web, hacia dónde quiere ir dirigida, y que después se trabaja en el aula de la naturaleza, lógicamente y en este momento con todas las medidas de seguridad que requiere la situación que estamos viviendo, pero que luego van acompañadas también de una visita al paraje, con lo cual el conocimiento del agua, del ciclo integral, de qué pasa con el agua regenerada, a dónde va a parar, la fauna, la flora y todo lo que lleva inmerso la educación medioambiental está incluida en estas actividades. Bueno, no me quería dejar de lado, has nombrado la tecnología, creo, y yo creo que la pandemia has nombrado la pandemia, y la pandemia no podemos dejar de lado en el tema de la educación, porque nos han enseñado, yo creo que desde la Concejalía de Educación, lo tenéis claro, nos han enseñado que ha sido primordial para que esa educación no se viese truncada, parada. ¿Cómo os ha afectado, ¿no? ¿Cómo habéis tenido que trabajar desde la concejalía? Bueno, pues aprendiendo. Yo creo que una de las cosas que ha traído consigo esta pandemia y el COVID ha sido que tengamos que aprender a usar esas tecnologías que, si bien ya estaban en nuestro entorno, la usábamos quizá de manera distinta, ¿no? Más bien orientada al ocio, al tiempo libre, y ahora se ha convertido, lo comentábamos antes de empezar, en una herramienta indispensable para la educación, para el trabajo, para un montón de ámbitos de nuestra vida en la que es necesario. En este sentido, la Administración Educativa ha hecho un esfuerzo, se ha dado cuenta, y en la Comunidad Valenciana yo creo que hemos sido pioneros. Se han dado cuenta las administraciones de lo importante que era en el confinamiento mantener el contacto, no solo la actividad docente, que también, no solo transmitir conocimientos, sino también ese contacto del alumno con el profesorado, ese intercambio, ¿no?, que se da siempre en el centro educativo y que ahora no se podía hacer de manera presencial, y las nuevas tecnologías han sido fundamentales, las tablets, los ordenadores, los móviles, todas las redes sociales. Hemos intentado, con el apoyo lógicamente de la Administración Autonómica, dotar a todo el alumnado, sobre todo al más desfavorecido, y aquí se ha hecho especial hincapié a aquellos niños y niñas y jóvenes que no tenían la tecnología adecuada para poder acceder a esa educación telemática. Y no solo lo hemos hecho durante el confinamiento, sino que lo seguimos haciendo ahora mismo. Todos los centros educativos estarían preparados en el caso, que no sea así, por favor, esperemos que no, en el caso de que tuviéramos que volver a confinarnos, podríamos dar mejor respuesta todavía de la que se ha dado en el confinamiento, para que cualquier alumno no se quedara atrás y pudiera seguir con su educación en casa, con las nuevas tecnologías. O sea que yo creo que han venido para quedarse y hemos aprendido, y a partir de ahora, a usarlas y a rentabilizarlas también desde el ámbito educativo. Yo creo que sí, que hemos aprendido, han venido para quedarse. Yo creo que estoy con vosotras en el plano optimista y positivo, que si pensábamos que los objetivos 2030 iban a ser difíciles de cumplir en cuanto a la educación con toda esta pandemia, que era como pues un stand-by, ¿no? Nos quedan 10 años y parecía que nos iban a retrasar todo lo avanzado. Sin embargo, con el tema de la tecnología y en la educación podríamos decir que hemos avanzado muy rápido, y nos hemos dado cuenta que se puede llegar a muchísimos rincones sin necesidad de estar en el sitio, ¿no? Efectivamente, y además
como tú decías, esto nos está nos estamos dando cuenta, hemos tenido que parar, hemos podido reflexionar, hemos tenido que valorar lo que tenemos, lo que no tenemos y lo que necesitábamos. Y yo creo que a partir de esa reflexión sí que estamos dando respuestas reales y concretas a esas necesidades. Quizá hasta ahora no nos habíamos parado, ¿no? La dinámica de las rutinas, la actividad frenética, a veces no nos da tiempo, ¿no?, a repensar y a mejorar nuestro propio entorno. Y yo creo que si algo positivo ha podido traer esta pandemia es eso. Los centros se han parado a ver qué necesitaban desde espacios, desde profesorado, desde tecnología, desde material. Hemos aprendido a usar las nuevas tecnologías, medidas de seguridad y prevención que hasta ahora no las valorábamos y no eran rutinas y ahora lo son, y eso ha hecho que mejoremos no solo con respecto al contagio del COVID, sino una gripe normal. Ahora parece que han bajado los índices de contagio porque nos prevenimos más con mascarilla, con higiene de manos, con distancia. Yo creo que, como bien decías, hemos aprendido, hemos reflexionado y estamos dando respuesta más rápido a ciertas cuestiones que nos van a permitir avanzar en la consecución de nuestros ODS. Nos hemos dado cuenta que el mundo está globalizado y eso es que no tenemos fronteras. Una cosa que comenzaba en China, pues ha recorrido todo el mundo. Pero esto no hay que tomarlo de forma negativa, sino también positiva. Es decir, que dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible quiere decir que lo que hagamos aquí, en una ciudad, en un pequeño pueblo, en una pequeña localidad, pues al final va a abrir camino, ¿no? Es una forma de llegar a todo el mundo. Por lo tanto, cuando pensamos en que no podemos hacer nada, yo para ayudar y para hacer un mundo más sostenible me tengo que ir a África, no es así. Nos podemos quedar en nuestra ciudad, podemos ayudar, podemos ser voluntarios en ONGs que son tan necesarias. Hay muchísimas que se dedican a la educación, como es Elche Acoge, que yo creo que lo que mejor que podemos hacer es pues hacer una pequeña pausa, volver y conectamos con Ángeles, que nos está esperando al otro lado para que nos cuenten cuál es su labor, y nos vamos tomando un poquito de aire, si os parece. De acuerdo. Pues nada, vamos allá, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Seguimos hablando de esas ODS, de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, exactamente del punto 4 que trataba la educación. Y si la educación es importante, pues imagínense en la población vulnerable, y es que estamos hablando de esa población inmigrante, y yo para ello quería contar con la visión y con el trabajo que realiza desde 1994 la asociación Elche Acoge y desde 2007 la fundación que se creó de la misma. Para ello contamos con Ángeles Rodes, que desde el Rincón de las Culturas, que es una parte de Elche Acoge, le damos la bienvenida y que nos cuente ella de primera mano. Así es que, Ángeles, bienvenida. Encantada de que estés aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, son muchos años, más de 20 años, los que lleva la asociación Elche Acoge en la población ilicitana, pues dándole cabida a una realidad social, la realidad de la inmigración, ¿no? Intentando, pues sobre todo, como vuestro propio nombre indica, darle acogida, ¿no? Recibirles con los brazos abiertos, pero no se trata solo de recibir, sino hay una parte muy importante que es la que realizáis, por supuesto hacer todo ese seguimiento que realizáis con ellos y pues al final dignificar a la persona, que es de los que se trata, pero a través de esa dignificación la educación pues tiene un papel fundamental. Si quieres abordamos la parte que te toca, que es la del Rincón de las Culturas, y le explicamos a la gente quién es Elche Acoge y qué es el Rincón de las Culturas. De acuerdo. Bueno, yo creo que Elche Acoge ya es bastante conocido aquí en la ciudad por esta trayectoria tan larga de casi 26 años trabajando, pero bueno, siempre es bueno refrescar, ¿no? Nosotros somos una entidad social sin ánimo de lucro que llevamos muchos años trabajando en pos de la integración de las personas inmigrantes que llegan a nuestro municipio, ¿vale? Intentando darles la mayor calidad posible de vida y pues trabajar con ellos de forma integral en todas las necesidades que se pueden presentar,
tanto desde la parte jurídica, educativa, social, psicológica, digamos que abarcando todas las necesidades que ellos pueden presentar cuando llegan a vivir aquí. ¿Vale? En cuanto a Elche Acoge, el Rincón de las Culturas, además, es la sede que está en el barrio de Carrús y que, bueno, nosotros lo presentamos como un recurso comunitario. Realmente nosotros estamos al servicio de la ciudadanía, tanto personas migrantes como españoles, vecinos del barrio, para poder trabajar con ellos, tanto desde el punto de vista de, pues bueno, de la educación compensatoria a, pues bueno, la intervención sociocomunitaria y el desarrollo local. Entonces, pues nosotros estamos aquí con las puertas abiertas para todos ellos. Bueno, la educación juega un papel fundamental porque muchas veces en Elche Acoge el inmigrante llega prácticamente incluso sin conocer el idioma, ¿no? Es decir, que no solamente educar desde abajo hasta arriba, sino incluso tener que enseñarles un idioma para poder abrirse a la sociedad, para poder comunicarse, que es tan importante. Claro, es primordial, necesitan ese puente lingüístico, poder llegar aquí. No solo el lenguaje, el idioma es lo que nos va a brindar la entrada a la sociedad realmente, el poder ir a acudir a un médico o poder contar con un alquiler o poder incorporarse a un centro escolar como familia y como alumnos, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos que trabajar con ellos educativamente, tanto con los adultos para formarles en cuestión de idioma, pero no solo eso, sino también en habilidades prelaborales, en un poco ese refrescar o adquirir habilidades nuevas que quizá en su país pues tenían otras muy desarrolladas, pero para el trabajo que van a encontrar aquí pues necesitan otras y además pues bueno también la parte educativa en cuanto a menores, ¿no? Desde los más niños, nosotros atendemos desde los 6 añitos hasta ya universitarios. Pero la educación, me imagino, Ángeles, que será transversal, es decir, no solamente nos dedicamos a pensar que es pues la población inmigrante la que necesita esa educación, sino incluso nosotros también la necesitamos, la ciudadanía, ¿no? Los ilicitanos necesitamos ser educados en que somos pues una ciudad multicultural. Correcto, estamos trabajando en educar esa mirada, ¿no? Esa mirada crítica, intentando alejarnos de esos discursos de odio que por desgracia pues ahora mismo abundan y un poco pues educando, ¿no? O sensibilizando de lo difícil que es para las personas migrantes llegar aquí y establecerse y que si entre todos pues estamos abiertos a aprender unos de otros, porque al fin y al cabo convivir en una sociedad intercultural pues siempre va a ser mucho mejor, todos nos vamos a enriquecer de un aprendizaje y de un crecimiento personal extremadamente alto, pues bueno, siempre será más sencillo para todas las partes. Entonces, por supuesto, tenemos que hacer esa sensibilización y ese esfuerzo de toda la sociedad. Elche Acoge se ha marcado objetivos dentro de ese calendario 2030 del que estamos hablando. Claro, nosotros vamos un poco dirigidos por todo esto, ¿no? Tenemos que alcanzar, pues bueno, esa calidad, ese nivel de excelencia que todos buscamos a la hora del trabajo con los usuarios con los que estamos. A todo esto, hablando de esa forma transversal de trabajar con la sociedad, tanto pues que al final tenemos que ser multiculturales, ¿no? Y eso equivale a estar abiertos a conocer otras culturas. Vosotros, por ejemplo, pues ayudáis a romper mitos como el Ramadán, ¿no? A ver cómo es un ayuno, explicarle a la población, ir a los institutos, porque la población joven también necesita conocer cuáles son otras culturas, ¿no? Sí, por supuesto, ese es nuestro trabajo diario. No solo, pues bueno, nos gusta intervenir en todos los campos y trabajamos desde con empresas hasta los centros escolares, bien sean de primaria, bien sean de secundaria, y por supuesto mostramos que realmente la pluralidad es lo que nos enriquece a todos y por tanto con actividades de ocio, por ejemplo, o culturales, pues bueno, mostramos que es un ayuno, por ejemplo, cómo se rompe el ayuno en Ramadán, pero no solo nos centramos en la cultura árabe, sino en otras también, ¿no? Pues en conocer un poco, pues por ejemplo, cómo es el catolicismo ortodoxo o pues bueno, según de dónde venga cada persona, pues un poco conocer la cultura, los valores, las tradiciones de cada país y sobre todo, para llegar a la conclusión y ver que no somos tan distintos. Realmente en la base tenemos muchas cosas en común que nos acercan en lugar de alejarnos como a veces quieren hacernos ver. Bueno, dentro de la igualdad, dentro de la educación también está esa igualdad de género, que ahora está, pues este día 25 de noviembre celebramos ese no a la violencia de género. También es un apoyo importante, ¿no? Para vosotros, vienen vuestras bases, tener que apoyar esa igualdad de género, ayudar a educar en ello. Sí, lo trabajamos ya directamente de base, tanto de forma transversal en todos los departamentos,
en absolutamente todos, da igual que sea jurídico o social, o que estemos hablando de clases de apoyo escolar. Es un tema que trabajamos en toda la entidad de forma transversal porque es importante para el día a día, ¿no? Lo trabajamos desde los niños hasta los adultos, porque muchas veces, por desgracia, incluso las mujeres seguimos transmitiendo valores machistas y valores que no nos ayudan, ¿no? Hemos interiorizado muchas veces por nuestro bagaje cultural, por nuestra experiencia, por cómo ha sido nuestra crianza, hemos integrado que esto es lo normal o lo que debemos de esperar de nuestra vida adulta. Y no lo es, ¿no? Entonces trabajamos desmontando esos mitos, empoderando a la mujer para que se dé cuenta de que tiene derechos y entre ellos el ser reconocida como una igual al hombre y tiene derecho a ser protegida. Por tanto, pues bueno, estamos trabajando en ello, por supuesto, en todas las áreas y, por supuesto, ahora que llega el día 25 con mayor ahínco. Hay que decir que cuando hablamos de estos objetivos de desarrollo sostenible 2030 suenan como muy lejanos, ¿no? Como que el modo de ayudar y de hacer posibles que sean reales, ¿no? Acabar con la pobreza, llegar al cualquier rincón del mundo mediante la educación, pues que no podemos hacer nada, ¿no? Es como, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Me tengo que ir a África a ayudar? ¿Cómo puedo hacer? Pues es muy sencillo. Por ejemplo, asociaciones como Elche Acoge trabajan en ello, las empresas, como estamos hablando hoy aquí con iWest Delch, trabajan en ello, desde la educación, desde los entes públicos como las concejalías también se trabaja, y nosotros como ciudadanos, que es lo que pretendemos también trasladar, también podemos ayudar, de que vosotros trabajéis de forma transversal tanto con la ciudadanía como con la inmigración, porque no tendría cabida, porque podemos acogerles y a ellos darle toda la educación que necesiten a las personas inmigrantes, pero si nosotros no somos capaces de intentar comprender su cultura y abrir los brazos y acogerles del mismo modo, pues entonces no serviría de nada. Lógico, es que la clave de todo esto está en la información, por un lado, información veraz, no quedarnos con, pues bueno, con bulos o con información fake news, ¿no? Que tenemos continuamente llegando, ni muchas veces pues esa manipulación que por desgracia pues nos llega, ¿no? A través de medios en que pues pretenden mostrar la cara fea o distorsionar la realidad para que siempre pongamos el foco de atención sobre la persona que viene de fuera, como si fuera un enemigo, y sobre todo el foco está en el no juicio. La información y el no juicio. Yo quiero recibir información, conocer y a partir de ahí intentar empatizar sin juzgar, sin pretender que cambien, sin pretender que lo mío es mejor que lo de ellos, porque no es así realmente. Para cada uno de nosotros lo nuestro es lo mejor, es nuestro sentir y es nuestra vida. Para cada uno su vida es lo más importante. Pero si nos acercamos desde ese no juicio, con los brazos abiertos, abiertos a conocer, a saber, a crecer en ese aprendizaje y en experiencia, pues por supuesto es un enriquecimiento mutuo y es maravilloso. Esta es la vía que tenemos que seguir. Exacto, lo que intentamos es construir un mundo mejor, un mundo en el que quepan todas las personas, por supuesto, sin diferenciación ni de cultura, ni de raza, ideología y, bueno, mucho menos género, pero lo que se intenta es construir un mundo mejor y el mundo se consigue a través de la educación. Yo creo que es uno de los pilares básicos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Sin educación, empezando desde más bajos hasta más alto, no podríamos al final llegar a ese 2030, ¿no? Es correcto, es cierto. Necesitamos una base, necesitamos poder acceder a lo más básico, ¿no? Y hoy día, para acceder a lo más básico, necesitamos conocimientos, necesitamos acercarnos, ¿no? Saber a dónde vamos y, por supuesto, en la educación está la base. Bueno, vosotros no he querido comenzar con el tema de la pandemia, pero la tenemos ahí, está claro que os tiene que haber afectado. ¿Cómo estáis trabajando? ¿Habéis tenido que dar una vuelta de tuerca también a través de la tecnología para poder asistir a toda esa gente que os necesitaba? La verdad es que sí, nos tuvimos que remangar y trabajar muy duro. La verdad es que el momento, sobre todo de confinamiento, fue bastante fuerte porque, claro, pasamos de un control de nuestra vida, de una seguridad que era ficticia, a de repente pues tener que irnos para casa a trabajar y realmente había muchas personas que nos necesitaban, muchísimas, sobre todo porque pues perdieron sus trabajos, perdieron pues todo ingreso posible y de repente pues ni siquiera tenían alimentación, ¿no? Entonces, por supuesto, tuvimos que trabajar muy duro, darle una vuelta
y pues bueno, lanzarnos a la parte digital, ofrecer cursos online, hacer seguimiento telefónico de todos nuestros alumnos menores, sobre todo, para saber cómo estaban las familias, para hacer ese seguimiento, para poder echar una mano, apoyar, porque realmente ellos estaban siguiendo las lecciones del colegio, por ejemplo, o de los institutos vía online, pero es verdad que hay una brecha digital importante, ¿no? Y en ocasiones los niños contaban con acceso a Internet, pero solo en momentos puntuales, porque debían valerse de un móvil o de un terminal que no estaba en las mejores condiciones para varios niños. Con lo que pues tuvimos que darle una vuelta y tanto hacer un seguimiento muy pormenorizado de toda la gente con la que estábamos trabajando, como con estar muy accesibles, casi diría que 24 horas estuvimos atendiendo tanto telefónicamente como vía WhatsApp, Facebook, redes, continuo, para intentar que llegara a la mayor parte de gente que nos estaba necesitando. Entonces sí, ha sido todo un reto, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y seguimos en ello, porque sabemos que la pandemia sigue aquí. Entonces ahora estamos en pleno trabajo, creando protocolos e intentando sobre todo pues dar el salto a las aulas online para que, aunque haya pandemia o no la haya, no nos dejemos a nadie fuera de nuestros servicios y todo el mundo pueda acceder con mayor facilidad. La verdad es que yo creo que estamos todos esperando a dar ese salto tecnológico porque lo necesitamos y nos ha hecho ver la situación, la COVID nos ha hecho ver que tenemos que tirar de las tecnologías y creo que es el mejor uso que podemos tener, ¿no? Al final para educación sobre todo, porque es de lo que se trata, ¿no? De que la educación sí que es verdad que no puede parar, es básica, ¿no? De hecho se planteaban unos objetivos para 2020 para aumentar el desarrollo, las becas tanto en países desarrollados como no, para que todo el mundo tenga acceso a esa educación. ¿Vosotros también hacéis acopio, necesitáis más becas para que muchísima gente pueda estudiar? Hombre, por supuesto, eso siempre es necesario. Tenemos que tener en cuenta también que nosotros atendemos a personas que están en situación irregular y entonces, en este caso, es complicado para ellos acceder a servicios básicos, ¿no? Hoy día parece que puede ser algo frívolo, pero tener Internet en casa es un servicio básico ya. Porque realmente una reunión con un tutor del cole, una videollamada al centro, una reunión de padres, tiene que ser toda online. Si realmente no tenemos acceso a ello, es muy complicado. Entonces, por supuesto, siempre es necesario, tanto para que puedan tener este acceso a Internet, como para que tengan los dispositivos adecuados para poder trabajar desde casa. Porque al fin y al cabo, contar con un ordenador para 3, 4 niños, pues es complicado. O ni siquiera tener un ordenador ni una impresora y tener que valerse de un móvil y no de última tecnología porque pues, no pueden acceder a ella, por supuesto. Así que siempre es necesario, claro. Aunque es verdad que contamos con mucha ayuda, que tenemos respaldo de financiadores maravillosos que siempre están ahí para nosotros. Pero, por supuesto, la población que llega es mucho más grande de la que incluso nosotros llegamos a atender. Es necesario, por supuesto, para todos. Sobre todo pensando en estas personas que lo tienen aún un poco más difícil por esa situación de no contar con los papeles necesarios para vivir aquí. Pues yo creo que con esto me voy a quedar, Ángeles. Fíjate, sabemos la importancia del papel educador, pero podemos quedarnos con hacer un llamamiento, sobre todo para la tecnología, ¿no? Que necesitan apoyo tecnológico porque es muy importante para que se cumpla la educación, que sea rigurosa para todos. Por lo tanto, esto puede ser una buena plataforma para hacer ese llamamiento. Así es que, Ángeles, te doy las gracias por acompañarnos y por el trabajo que realizáis con esa población inmigrante y con toda la sociedad ilicitana realmente. Así es que muchísimas gracias, Ángeles. Nada, muchas gracias a vosotros siempre por contar con nosotros. Bueno, pues yo voy a hacer una pequeña pausa, pero seguimos aquí hablando de objetivos de desarrollo sostenible, exactamente el número 4, el que trata de la educación. Pues después de conocer el trabajo que realiza Elche Acoge, la asociación, pues fíjate que lleva más de 20 años en la ciudad ilicitana, tenemos que seguir hablando de educación de calidad y no nos podemos dejar muchas cosas en el tintero y tenemos que decir que mañana es 25 de noviembre, se celebra ese Día contra la Violencia de Género y claro, dentro de la educación
este también es un punto, el de la igualdad. Tenemos que, aunque sea pasarlo por encima un poco, pero tenemos que hablar de ello. Yo creo que, María José, tú desde la concejalía nos puedes hablar muy bien de todo lo que se hace en cuanto a educación e igualdad. Os tengo que decir que trabajamos de manera transversal, como no puede ser de otra manera, y el compañero que lleva la Concejalía de Igualdad, Mariano Valera, además ha puesto un énfasis muy importante en esa concejalía, y de hecho se están llevando a cabo muchos programas de prevención y de sensibilización en todos los centros educativos de la ciudad con una respuesta extraordinaria. Son programas que se ofrecen a los centros educativos, pero tenemos que decir que a veces no podemos llegar a todos y no se pueden hacer en todos porque no hay tiempo material, pero es cierto que se trabaja en las aulas desde los más pequeñitos, desde infantil hasta secundaria y bachillerato, como os digo, con programas transversales de concienciación y sobre todo para que nuestros jóvenes se den cuenta de que lo importante, somos personas, somos iguales y tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Hay que luchar contra la violencia en general y en especial contra la violencia de género, y mañana, a partir de mañana, no solo el día de mañana, durante todo el mes hay una multitud de actividades, casi todas que se desarrollan online. Yo invito a la ciudadanía a que se meta en la página web del Ayuntamiento, en Casa de la Dona, que se apunte, que participe, y sobre todo a nuestros jóvenes que se hagan eco de estas actividades y que sean ellos los que den ejemplo y luchen contra esta lacra que es la violencia contra la mujer. Fíjate, hemos nombrado la violencia, pero con la Concejalía de Igualdad, la educación, van todas de la mano. También tenemos la Concejalía de Juventud, porque dentro de la educación es muy importante. Llevan un programa para erradicar el bullying, para darle visibilidad, que también lleva ya unos años y también está muy bien implantado en la ciudad ilicitana. Es que tendríamos que haber tenido una mesa muy grande, que ahora, desgraciadamente la pandemia no lo permite, pero sí que es verdad que al final todas las concejalías trabajan pues de forma conjunta para que esa educación pues sea a todos los niveles, imagino. Efectivamente, a principio de curso hay una reunión donde se convoca a todos los centros educativos, a los equipos directivos de los centros educativos, y ahí se ofrecen todas las actividades que hay, tanto desde el área de juventud como desde el área de igualdad, y los centros pueden conocer la oferta de actividades que se pueden desarrollar a lo largo del curso y van optando, bueno, pues un poco según sus necesidades, porque a lo mejor el año anterior han tenido ya ese programa sobre igualdad y este año se decantan por otro tema relacionado con el bullying o con el uso de las nuevas tecnologías, pero como bien has dicho, Miriam, es un trabajo transversal en el que tenemos que trabajar conjuntamente todas las concejalías implicadas, y de momento así lo estamos haciendo. Bueno, ya que estamos hablando de institutos, dentro de iWestDel tenéis también uno de los programas que se llama AquaSTEM, bueno, que me imagino que también podréis casi hablar las dos, pero sí. Bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, si quieres empiezo yo un poco y luego María José puede contar con más detalle o quizá de puntualizar algún dato que a nosotros, que es un nivel más de organización, pues pueda resultar más interesante. Nosotros participamos con la Fundación Aquae en un proyecto que lo que quiere es potenciar el desarrollo de las competencias de los alumnos en materias que tengan que ver con la tecnología, con la ciencia, con la ingeniería y con las matemáticas. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la demanda de estos conocimientos ha crecido sin embargo, nos hemos dado cuenta, o uno de los objetivos es llegar a las alumnas, a las mujeres. Hemos estado hablando antes de la igualdad en la educación, la importancia que tiene para que sea transversal totalmente, para favorecer esa equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Y lo que pretende el proyecto es eso. Ahora mismo aquí en Elche, este proyecto se está desarrollando en un colegio, en el CEIP 37, y tenemos 32 alumnas de segundo y cuarto de primaria participando, que creo que María José estaba corriente. Tengo que agradecer a iWestDel porque vinieron a la concejalía a contarnos, a compartir con nosotros este programa, AquaSTEM, y nosotros intentamos colaborar en la medida de nuestras posibilidades, ofreciéndolo a los centros educativos. En estos momentos se está haciendo en el CEIP 37 y queremos pensar que después de esta experiencia se podrá trasladar a otros centros educativos, y como bien decía María, tenemos que conseguir que nuestras niñas se sientan capaces, porque lo son, y
se sientan en igualdad de condiciones para poder optar a esos conocimientos más científicos, más tecnológicos, a esas carreras más técnicas, para que se den cuenta de que pueden y además deben poder optar a ello, ¿no? Yo creo que es un programa muy interesante y desde aquí os doy las gracias porque estáis trabajando en ese sentido. Para nosotros esto es un reto, es difícil encontrar mujeres en algunos puestos determinados a nivel de ciencias, entonces supone un reto. Ahora mismo estamos en esa fase de evaluación y de recoger, puesto que para todos los programas que IWS Delft tiene en funcionamiento a nivel educativo, lo que hacemos también es recoger qué nos está contando ese grupo que está participando para mejorar o adaptar determinados contenidos o incluso líneas, ¿no? A lo mejor básicas de lo que sería el proyecto. Y bueno, y nosotros también encantados porque a través de la Concejalía de Educación, a través de, por ejemplo, el Chacoge, como hemos estado viendo, o de otras fundaciones, como podría ser la Fundación Exit, con la que hemos desarrollado un proyecto, este sí específico para enseñanza secundaria, un proyecto de coaching, de mentoring, para aquellas personas que se prevé que pudieran abandonar la educación básica, ¿no? Obligatoria. Es muy importante porque además es el 4.1 de la OEDS, es el absentismo. Se han dado cuenta que hay una gran cantidad de jóvenes que yo creo que no es que dejen de ir, yo creo que están ausentes, ¿no? Que no lo pasan bien en esa fase del instituto y no terminan la secundaria, bueno, la primaria ni qué decir, pero no terminan la secundaria. Ahí tenéis mano. Exacto, nosotros con la Fundación Exit hemos puesto en funcionamiento un proyecto también que lo que pretende no es aportar contenidos teóricos o, como estábamos comentando antes, currículums a la asignatura de ciencias o de cualquier otra, sino que lo que pretende es apoyar en el camino al niño o a la niña que no se siente capaz, por muchas razones, por su época en ese momento de adolescencia, porque pueda encontrar algún tipo de resistencia en el sistema educativo, y lo que pretende simplemente es acompañarle. ¿En qué ha consistido? Nosotros hemos tenido este año una experiencia con 3 alumnos provenientes de varios institutos de aquí de la ciudad, que ha sido un acompañamiento primero a conocer qué es el mundo laboral, a la adopción o a la interiorización de ciertas medidas de disciplina o de, por ejemplo, a qué hora tengo que llegar, cómo tengo que hacer un currículum, cómo me lo ofreces, qué me está pidiendo una empresa, qué puedo decir, y en la que además tiene una participación muy activa el personal voluntario nuestro de la empresa, que se ha prestado a hacer ese acompañamiento y esa mentorización, ¿no? Y la verdad que nos gustaría, desde luego, que en este año pudiéramos implementar de nuevo el proyecto, porque creemos que pudiera ser una apuesta interesante. Ahora que ya lo habéis tanteado, lo habéis probado, ¿cómo se han comportado los chavales o las chavalas, es decir, los jóvenes? ¿Cómo han aceptado ese pues, plan? Yo siempre pienso que, y lo he defendido y estoy absolutamente en esta línea, y es que todos aprendemos. Entonces parece que tú les vas a enseñar algo y ha sido un poco al contrario, ellos también te enseñan a ti, ¿no? Esa novedad, esa capacidad de adaptación impresionante que tienen a cualquier contenido que tú le estás diciendo, y sobre todo si lo pones en práctica y le haces partícipe de que te pueda contar, de que te pueda aportar, y el crecimiento como que se incrementa, es como que cada piedrecita hace más hueco, más alto el muro, más grande, más... Con más fortaleza, ¿no? Y un poco lo que hemos descubierto es que en el 80% de las personas que han seguido el programa de la Fundación no llegan a abandonar. Vuelven a las aulas. Vuelven a las aulas, finalizan ese curso, con lo cual yo creo que puede ser, bueno, pues un éxito. Les muestra que es la puerta de entrada al mundo laboral, porque yo creo que al final todos, dependiendo la edad, da igual que termines el instituto, la universidad, FP, queremos tener pues la llave, ¿no? de la puerta para llegar al mundo laboral, que es lo que nos hace independientes, yo creo. Hay que acompañarles solo, quizá, o lo que pretende el proyecto es acompañarles en ese camino, que vean el otro lado, quizá antes de enfrentarse a él solamente desde una perspectiva de lo que tú crees, ¿no? Sino de lo que en realidad es el día a día. Sí, que al final nos falta realidad, y esta está muy bien con el programa Exit, pero tenemos que hablar desde la concejalía, pues
¿qué se hace para batallar y lograr erradicar ese absentismo? Bueno, tenemos que decir que nuestro municipio ha sido pionero en los programas municipales de absentismo escolar. Nuestro programa tiene más de 30 años, además ha sido merecedor de premios a nivel nacional por las buenas prácticas y por cómo ha integrado a toda la comunidad educativa, pero no solo a la comunidad educativa, sino a la policía local, que también participa en el protocolo, a la propia concejalía, a la Concejalía de Bienestar Social. Es un proyecto integrador que se trabaja, como no puede ser de otra manera, desde el aula, en primer lugar, con los tutores, que son los que detectan el absentismo en su aula, pero después se siguen una serie de pasos hasta acabar, que no es lo deseable, pero sí que ha sucedido en algunos momentos, en incluso llegar a fiscalía a algunos casos, porque ni los alumnos, en este caso los chicos y chicas, o incluso sus familias, han utilizado las herramientas que se han puesto a su disposición para evitar ese absentismo. Si bien tengo que decir que el absentismo en Elche lleva bajando año tras año, precisamente debido a esas buenas prácticas, a estas iniciativas, como bien decía María. No trabajamos solos, no trabaja solo la Concejalía de Educación, ni Consellería de Educación, ni el SPE, que es el Servicio Psicopedagógico Escolar, ni los tutores. Quiero decir, se unen todas las fuerzas que están presentes en la etapa educativa de los chicos y chicas, ofreciéndoles, como decía, herramientas que les hagan darse cuenta de que efectivamente todos somos válidos y capaces, y que todos tenemos multitud de salidas y posibilidades. Ni todos tenemos que acabar en la universidad, ni todos tenemos que dejar de estudiar a los 16 porque pensamos que ya no valemos. Tenemos formación profesional, tenemos en estos momentos una oferta educativa tan rica que yo creo que la clave está en acompañarles, dotarles de herramientas y que sepan para qué están capacitados, que descubran sus habilidades, sus potencialidades, y que vean toda la oferta educativa que, como ya digo, en Elche cada vez es más rica, ¿no? El reto de la educación es al final valorarlos como personas únicas. Efectivamente. Y acompañarles a cada persona. Tenemos unas habilidades, ¿no? Y al final aconsejarles o ayudarles a elegir su mejor opción, ¿no? Porque se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros no nos tenemos que adaptar a lo que viene, sino vamos a adaptar lo que queremos ser y en qué nos queremos convertir, y esa forma de hacerlo de forma unitaria ayudará a que la educación pues se deje de ver como algo aburrido, algo obligatorio. También tenemos que decir que los currículums son algo vivo y que van cambiando, se están adaptando a las nuevas realidades. También los docentes, yo tengo que decir que están haciendo un trabajo ingente con el problema del COVID, pero en general, en su día a día, tenemos docentes que son innovadores, que sacan recursos de donde no hay, que buscan alternativas precisamente para llegar a su alumnado de otra manera, de una manera más directa, más personal, captando su atención. No es llegar y dar la clase magistral, te hago el examen y si sacas un 5 pelado, pues vas justito y solo eres brillante si sacas un 8. Hay alumnos que son brillantísimos en otras cuestiones que también son fundamentales para su vida y para su futuro. Entonces yo creo que la clave está en, como tú decías, en tratarlos a cada uno como seres individuales con potencialidades y ofrecerles un abanico hasta que encuentren el camino que de verdad les llena y les complementa como persona. Pues mira, yo creo que esto puede servir para hacer un homenaje, por un lado, a los docentes que han hecho una labor, bueno, fundamental durante esta pandemia, siempre, pero en esta pandemia han sido unos jabatos y unas jabatas, y por otro lado, a toda ciudadanía y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que les tenemos que dar, yo creo que un mensaje optimista, y es que todos podemos, porque yo creo que cuando pues éramos más pequeños a todos se nos ha dicho eso de es que tú o el otro no sirve. Eso no es verdad, todos servimos, todos tenemos actitud y aptitudes, y lo que tenemos que hacer es sacar pues rentabilidad de ellas, ¿no? Y ver qué podemos hacer nosotros, y en este caso estábamos aquí para ver qué podíamos hacer en cuanto a cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Educación,
y pues bueno, todos desde casa podemos educar, no hace falta tener hijos, podemos educar a un sobrino, a un vecino o a quien sea, pero al final pues entre todos cumpliremos que 2030 sea un año para celebrar y para que todos podamos cumplir sobre todo pues la Carta de Derechos Humanos, que al final esto va todo unido, me imagino. ¿Lo han pasado bien? ¿Lo habéis pasado bien? Perfectamente. Ha sido un placer Sí, compartir mesa con vosotras, sin duda. Muy rápido incluso ha pasado. Sí, ha pasado rápido, pues entonces nos vemos a la siguiente, pero como siga teniendo mesas de mujeres, luego nos van a reñir, ¿no? Que ha estado muy bien. Por lo tanto, espero que hayan aprendido que la educación de calidad se hace desde un granito de arena y que todos podemos aportar. Nos vemos en las ODS, es decir, en el programa de iWest de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mes que viene. Y mañana, como siempre, en Día a Día en Teleelch.